Voy a saludar a Antonio Naranjo. Buenas noches, Antonio. Querido colega, compañero de Herrera en COPE. Vamos a ver, tu opinión primero, y luego, porque tú eres de los que sostienes que esto no aguanta y que antes del verano se va. Convoca elecciones, esperémoslo. Tu opinión de lo de hoy, lo que ha pasado hoy en esta nueva cesión a Puigdemont. Yo digo lo de que no llega el verano no porque convoque elecciones, sino porque el calvario judicial en el que está implicado creo que va a acabar con su propia imputación tras la petición de un suplicatorio que, aunque querrá o intentará resistirse a conceder desde el Congreso, lo cual conduciría a España a una crisis institucional muy grave, creo que antes de que llegue eso va a ser de tal dimensión la gravedad de los escándalos de corrupción que le acorralan que le va a tocar dimitir. Pero, ¿por qué crees tú que se va a pedir el suplicatorio? No, yo creo que porque yo simplemente hago una secuencia de hechos cronológicos con respecto a cómo avanzan los casos de corrupción que le rodean, y como tengo absolutamente claro que al final, por acción o por omisión, la prosperidad de esa trama de corrupción ha dependido del visto bueno que le ha dado el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno, me parece a mí que la lógica y el sentido común acabarán determinando en las investigaciones judiciales y de la UCO que esa complicidad del presidente del Gobierno le va a costar su cargo público. Es así de sencillo, o sea, va a ser de una dimensión tal de la corrupción que ya conocemos y cómo vaya avanzando y las revelaciones que tenga, que no va a tener dónde esconderse y se va a tener que plantear muy seriamente la dimisión. Si no fuera así, creo que la marcha normal de los tribunales del Supremo también acabarían aconsejando pedir el suplicatorio. Me parece, por ejemplo, que es clarísimo, ya en un caso como el del fiscal general del Estado, en el que está comprobado que es la Moncloa la que reparte esa información en la Asamblea de Madrid al Partido Socialista para que con ella destruya a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, si el fiscal general del Estado está imputado por revelación de secretos, no se me ocurre a mí ni una sola razón para que el Tribunal Supremo no eleve a la propia Moncloa a un caso similar, con toda la apariencia de haber sido una operación política burda, repugnante, antidemocrática, impropia de un Estado de Derecho e impulsada por el propio presidente del Gobierno. Entonces, por eso, perdona el anticipo, el prólogo, por eso soy yo de los que piensa que la legislatura va a acabar de una manera abrupta, no porque Pedro Sánchez no pueda gobernar con los socios que actualmente tiene, porque si tuviese ese sentido común no sería presidente, no los hubiera aceptado. No, yo creo que la legislatura va a terminar porque la corrupción va a acabar con Pedro Sánchez. Esa es mi opinión. Y sobre lo de hoy, pues es muy parecido, no deja de ser otro tipo de corrupción igual de grave, la corrupción política que supone aceptar el espurio negocio de comprarle 7 votos a un partido político, en este caso encima encabezado por un prófugo de la justicia, para compensar la falta de votos propios y mantener la presidencia después de una derrota electoral, es corrupción política. Y eso se inició aceptando la investidura negociada en el extranjero y culmina pues con una negociación humillante para España, en la que el presidente del Gobierno vuelve a arrodillarse ante un señor que sigue huido de la justicia y que sigue en el extranjero para que le mantenga vivo con respiración asistida. Y luego le añadiría una cosa, o sea, al margen de lo humillante que es, y de lo humillante y de lo vergonzoso que es que el presidente del Gobierno dependa de estos partidos y además negocie en el último segundo con un señor que supongo que estaría en Waterloo acariciando un gatito y riéndose de cómo pone de rodillas nada más que al presidente del Gobierno, además confirma una deriva que a mi juicio es predemocrática y autoritaria y que consiste en lo siguiente. Pedro Sánchez ha convertido al Poder Judicial en el oscuro objeto de sus ataques y conspiraciones paralegales, con el objeto de enterrar los juicios de corrupción que se le vienen encima, y también se ha saltado al Poder Legislativo. Es decir, es que hemos naturalizado que gobierne por Real Decreto, que no sería necesario de haber tenido unos presupuestos en los que consignar estas y otras partidas. Entonces,
una persona que ya anunció en septiembre en el Comité Federal del PSOE que se iba a saltar el poder legislativo porque no podía consentir que frenaran su acción democrática, y que gobierna desde entonces por Real Decreto en cosas importantísimas, saltándose por tanto al Parlamento, saltándose por tanto a los ciudadanos, negociando en el extranjero y utilizando la figura excepcional del Real Decreto para saltarse los controles democráticos y prescindir de las contrapoderes, me parece que el cuadro final no puede ser más bochornoso. O sea, Pedro Sánchez actúa al margen de la ley de una manera muy clara y sistemática, y mientras va recreando, creo yo, una especie de estado paralelo con instituciones colonizadas por sicarios y esbirros como el señor fiscal general del Estado, y no te quiero decir nada, en el CIS, en Radio Televisión Española, en el Tribunal Constitucional, que simulan o maquillan una realidad que ya es directamente predemocrática. Esta es mi opinión. Pues muchas gracias, Antonio. Hasta siempre. Hasta mañana en Herrera en COPE. Hasta mañana. Gracias. Brevemente, luego lo abordaremos nuevamente, pero ligando con esto último que decía Naranjo, claro, si tú gobiernas al margen del Parlamento, pues te puedes permitir el lujo de que al final se tramite esa cuestión de confianza, como le exige Junts y Puigdemont a cambio de sus votos, que eso se debata en el Congreso, que salga a favor de que Sánchez se someta a la cuestión de confianza, aunque esa es una prerrogativa que le corresponde a él y a su gobierno, y por tanto no va a querer, pero va a quedar en evidencia. Si el Parlamento le dice, oiga, sométase a una cuestión de confianza, y él dice que no, ¿qué va a pasar? Es que creo que como estamos ya habituados, ya no a que no nos sorprenda, sino a que haga lo que no podemos ni imaginar qué va a hacer. O sea, si volvemos la vista atrás, lo que ha pasado estos años, nos iba a decir, antes he citado, que alguien prófugo de la justicia redacta su propia amnistía y tú la firmes. Bueno, eso era inimaginable, los indultos, la reforma del Código Penal para satisfacer precisamente las exigencias de los separatistas catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hace unos años hubiéramos dicho, imposible. Antonio, esto no puede pasar. Esto ni Sánchez lo va a hacer. Y al final lo hace. Y aquí estamos. Por tanto, es que puede pasar cualquier cosa. Que le obliguen, que el Parlamento vote a favor de una cuestión de confianza. Bueno, pues sacará un conejo de la chistera y dirá, pues muy bien, me da igual. Y no pasará nada. Yo estoy de acuerdo en una cosa, en otra no, con Antonio Naranjo. Le va a dar igual seguir gobernando con decretos leyes, le va a dar igual que no haya gobernabilidad en el Parlamento. Eso vamos a tenerlo estos próximos meses. Yo discrepo de que haya unas elecciones a corto plazo. Él dice que no se va a tener que ir por unas elecciones. Sí, o sea, que va por... pero es que hasta en lo judicial... Vamos a ver, el tema judicial es lo único que puede realmente tendría que darse una situación que afectara directísimamente. O sea, que la presión incluso viniera de fuera. Es decir, que su posición fuera insostenible porque no pudiera ya, ni incluso en una Unión Europea, sostener por un asunto judicial su presidencia de gobierno. Si no es así, yo discrepo de Antonio, si no es así, es que veo capaz de estar en Moncloa. Y termino ya, porque hablabais antes de estar y gobernar, tú lo decías lo de gobernar, pero fíjate, ya no citando a clásicos, el propio Sánchez le dijo a Rajoy, le increpaba a Rajoy, diciéndole, señor Rajoy, una cosa es estar en Moncloa y otra muy distinta gobernar. Claro. Para gobernar hay que apoyarse en el Parlamento, hay que aprobar presupuestos. Él va a estar en Moncloa, aunque no haya presupuestos, aunque gobierne decreto, ley, que no es lógico en ningún país, porque tienen que ser para situaciones de urgencia y de alta necesidad. Bueno, le va a dar igual. Seamos conscientes de lo que ha pasado estos años. O sea, no es por echar un jarro de agua fría a los que piensan, no, esto ya va a ser insostenible incluso judicialmente, no. Aunque haya sentencias judiciales que afecten al corazón del Partido Socialista de una forma mayúscula, es capaz de sacar de nuevo conejos de chisteras para permanecer en el poder. Y reírse de todos nosotros. Raúl. Yo es que no tengo claro que si fuese imputado el presidente del Gobierno, el Congreso
le diera el suplicatorio. Yo estoy contigo en eso, Raúl. Por ejemplo, En ese momento, estos socios que ahora son cada vez más exigentes le pedirían ya, y este se lo daría. Este vendería hasta a su propia mujer, en ese caso. Y otra cuestión, no sé qué pretende Junts con esto de que no hay que olvidar que es una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza. Yo no sé qué pretende Junts con esto, pero esto no va a ningún sitio. Esto va a ser como un simulacro de fusilamiento de Sánchez. Si al final se vota a favor de esa cuestión de confianza, pero a él no le va a exigir nada. Si tú apruebas una derrota, pero si es que ya tiene derrotas, y no se somete a esa si ya ha habido una derrota ¿cómo va a quedar Puigdemont? Con Junts, un señor PP y Vox. de brindis al sol. Pero a ver, información de servicio, vamos a lo básico. Una moción de censura la presenta la oposición. Una cuestión de confianza la presenta el presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Artículo 122 de la Constitución. Por tanto, si Puigdemont quisiera haber puesto a Sánchez en un brete, habría presentado una moción de censura con el Partido Popular. No puede presentar. Moción de censura, digo. Sí. ¿Qué es esto? Pues efectivamente un brindis al sol. Yo creo que en esto de la cuestión de confianza, es en la única parte en la que veo cesión por los dos lados, de Sánchez y de Puigdemont. En el decreto veo solo cesión por la parte de Sánchez. ¿Por qué? Porque que es Sánchez, acepta que la mesa del Congreso, después de bloquearlo durante mes y medio, admita a trámite la proposición no de ley, instando al presidente a que se someta a una cuestión de confianza y, por tanto, eso llegará al Pleno, se debatirá, se votará. Y aunque se apruebe, Puigdemont acepta que el presidente va a hacer oídos sordos y le va a entrar por aquí y le va a salir por ahí. ¿Tú crees que ya ha aceptado eso? Sí, porque de hecho en el acuerdo, una de las partes, aunque esto no se ha publicado, pero bueno, sí se nos ha dicho de manera informal, es que Junts cambiará la redacción de la proposición no de ley. De manera que quede claro que lo que lleva diciéndonos cual papagayos los ministros durante todas estas semanas, que es aquello tan rimbombante de que es solo una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y entonces, de esa manera, en realidad cualquier proposición no de ley, sea sobre este o cualquier otra materia, no obliga al Gobierno. No tiene, claro, exactamente, insta al Gobierno, pero luego el Gobierno puede hacer caso o no, y en este caso no tiene por qué hacerlo. Esto es como cuando yo ponía hace un rato el ejemplo en COPE. Yo me refería, Ana, ¿cuántos ministros hay reprobados por las Cortes? Bien por el Congreso, bien por el Senado. ¿Cuántos han dimitido porque hayan sido reprobados por las Cortes? Y da igual. No, pero vamos a ver, yo me refería en qué lugar entonces quedan estos señores de... No, porque se debate y con eso ya... Claro, bueno, por eso digo que ahí lugar sí quedan, hay si al final eso se debate y sale a favor de que se someta a la cuestión de confianza, entonces le preguntaremos a... Pero ahora ya te voy al colmo señora Noguera y le diremos, oiga, ¿y esto para qué ha servido? Esto es una gilipolluá. Antonio, ahora te voy al colmo del Por eso me sorprende. absurdo. Y yo creo que luego lo preguntaremos a alguien más que conozca ese partido. A ver si este es el primer paso para después decir, oiga, y ahora sométase usted a una cuestión de confianza, que a lo mejor vamos a votar a favor de usted, no se preocupe. Sí. Pero queremos que se humille usted un poquito más. Que es la impresión que yo tengo. Pero bueno. Te digo que ya te voy al colmo del surrealismo, que es que desde Junts se nos ha trasladado esta tarde que cuando llegue ese debate al Pleno del Congreso, que será... calculan la última semana de febrero o la segunda de marzo, porque la de 1 de marzo no hay pleno, que Junts no ha anticipado todavía el sentido de su voto. Es decir, entonces, o sea, presentas una proposición no de ley, das, con perdón de la expresión, el coñazo durante 2 meses para que te la admitan a trámite y en el momento de votarla votas que no. ¿Qué sentido tendría eso? Yo doy por hecho que aprobarse se va a aprobar. Otra cosa es, como digo... Pero es que estamos en el reino del sinsentido. Pero claro, es a lo que me refiero yo, o sea, que lo analizamos todo desde un punto de vista de la razón. Pero estamos en el reino del sinsentido. Y en ese juego tenemos que analizar la situación. Bueno, señores, luego volveremos sobre este asunto porque me parece lo más mollardo desde el punto de vista político, además que una vez que ya los decretos se han aprobado, ojo, se han aprobado, pero vamos, luego también nos preguntaremos qué va a hacer el Partido Popular, porque dentro de esos 29 decretos está todavía el tema de la ocupación, que lo vamos a ocupar enseguida, y el célebre palacete que se le regala al PNV a cambio de sus 5 votos. Que el señor Sánchez compra así al Partido Nacionalista Vasco, una vez más.